La creación de semilleros en el centro educativo es una de las actividades por excelencia al iniciar el huerto escolar. Esto nos va a ayudar a despertar el interés de niños y niñas por lo que vendrá después en el huerto escolar y servirá para comenzar un proceso en el que nosotros mismos comenzamos a crear vida. Por otro lado, nos va a servir para comenzar un proceso de cuidados y de responsabilidad. Durante toda esta etapa, durante todo este proceso, niños y niñas serán los máximos responsables de estar teniendo a su cargo un ser vivo. Alguien van a tener que estar cuidando hasta que llegue el final de su ciclo. Para ello vamos a generar las mejores condiciones para que puedan germinar nuestras semillas. Controlaremos de esta manera la temperatura y la humedad a través de espacios como un invernadero. De todas maneras, va a haber plantas que las podamos sembrar directamente sobre el terreno. Vamos a conocer qué tipos de plantas podemos germinar en semilleros, en invernaderos y cuáles directamente sobre el terreno. Si bien podemos hacer semilleros durante todo el año, teniendo en cuenta nuestras latitudes en Castilla y León, los meses ideales para poner los semilleros de las plantas de primavera y de verano, como los tomates, las berenjenas, pimientos, calabacines, van a ser los meses de febrero y de marzo. Para conseguir que nuestras semillas logren desarrollar sus raíces y puedan conseguir nutrientes en sus primeras etapas de desarrollo, vamos a elaborarles un sustrato en el que vamos a tener 3 ingredientes. Elaboraremos o conseguiremos un primer sustrato para conseguir una buena aireación. Tendremos también un humus de lombriz para aportarle los nutrientes y la retención de agua necesaria. Y por otro lado, conseguiremos o aportaremos arena en menor cantidad para conseguir que los ingredientes anteriores no se compacten. En primer lugar, el sustrato será la base de nuestra mezcla y lo aportaremos en un 50%. 5 de cada 10 puñados que echemos del total van a ser de este sustrato. Debe de estar bien tamizado para evitar que las partes se puedan apelmazar y las raíces no se puedan desarrollar entre ellos. El humus de lombriz contiene los nutrientes necesarios para nuestras plantas y lo aportaremos en 4 de cada 10 puñados de esta mezcla. Por último, aportaremos la arena. Esta nos evitará que la mezcla se apelmace, facilitaremos el drenaje y la aireación del semillero. Lo aportaremos en la proporción de un puñado de arena por cada 9 de los ingredientes anteriores. Ya tenemos nuestro sustrato preparado y ya podemos comenzar a aplicarlo en nuestros semilleros. En este sentido es interesante hablar de temas de reciclaje, hablar de temas de 3 Rs. Para eso podemos utilizar cubilites de yogures, vasos reciclables, en los cuales podrán desarrollarse en sus primeras etapas nuestras primeras plántulas. Ya han comenzado a germinar nuestras plantas en los semilleros. Es muy habitual en los centros escolares que estos semilleros los dejemos en las zonas de la ventana, lo que va a producir fenómenos de aislamiento de las plantas. Aislar una planta consiste en que va a estar creciendo de una manera desproporcionada hacia la luz y esto va a hacer que cuando la trasplantemos al bancal muchas veces no vaya a tener éxito. Para evitar eso es interesante o es importante que podamos tener un pequeño invernadero en el que además de controlar las condiciones de temperatura y de humedad, las plantas vayan a poder crecer de manera proporcionada. En los semilleros, aproximadamente 2 meses después de la siembra y dependiendo de la especie, las plantas ya van a estar listas para ser trasplantadas a su ubicación definitiva en el bancal. Tenemos que tener en cuenta el clima de la zona y para ello esperaremos a realizar el trasplante a fechas en las que no tengamos riesgos de heladas, siendo más idóneo realizarlos en un día fresco y nublado para que las plantas sufran menos deshidratación. No todas las semillas van a tener que pasar obligatoriamente por el semillero y por el invernadero. Algunas de ellas toleran bien el frío y toleran muy mal el trasplante, por lo que las pondremos directamente sobre el bancal. Solo tenemos que saber para ello el tipo de siembra que les vamos a practicar. Siembra a voleo. En este tipo de siembra se reparten las semillas uniformemente por la superficie, es como si echáramos sal. Se utiliza para aquellas semillas más pequeñas como rabanitos, zanahorias, espinacas, lechugas. Después, entre las plantas germinadas, habrá que repicar algunas hasta llegar al marco de plantación deseado. Para la siembra en línea, sembramos teniendo en cuenta la distancia a la que queremos que finalmente puedan quedar las plantas, como ejemplo el maíz. A chorrillo. En hoyos distribuidos en una línea se introducirán
3, 4 o 5 semillas para asegurar su germinación. Se usa para guisantes, calabazas, calabacín, melón, judías. Durante el proceso entre la siembra de las semillas y el trasplante, cuando ya las plantas estén adultas y las podemos llevar al bancal, van a pasar periodos de vacaciones como es la Semana Santa. Es interesante que durante todo este tiempo y para implicar a toda la comunidad educativa desarrollemos un programa tipo Apadrina tu planta. Vamos a conseguir atraer a padres, abuelos, al resto de la gente del barrio para poder continuar con la labor del huerto escolar. Además, durante todo este proceso es muy interesante, incluso necesario, llevar un cuaderno de registro por parte de todos los alumnos en el que apuntemos las fechas de siembra, tiempos de riego y momento en el que vamos a trasplantar las plantas, para que todo este proceso quede registrado y sea parte del proceso educativo. Si te has quedado con ganas de más información, puedes descargarte la guía didáctica para huertos escolares Sembrar Educación Ambiental.